pasamos al panel sobre redes móviles y Open RAN. Primero le quería consultar a Julissa. En junio emitieron desde el Indotel la Política Nacional de Espectro con un horizonte a 2030. ¿Cuáles son los ejes principales, si nos puedes sintetizar un poco, y qué se ha logrado ejecutar hasta el momento? El Indotel emitió en junio de este año nuestra Política Nacional de Espectro, un poco para definir todas las acciones que el Estado dominicano iba a emprender de cara a lo que es a la administración del espectro, de definir, tener los recursos de espectro disponible de cara a la demanda de los servicios de telecomunicaciones y a la oferta y de cómo está constituido el mercado dominicano. Básicamente esta estrategia, la política busca asegurar una planeación que promueva el uso eficiente del espectro radioeléctrico y posibilitar la oferta de los distintos servicios, las necesidades y los avances tecnológicos. También mejorar los trámites y la automatización de los procesos para la asignación de espectro, el mercado secundario de espectro y demás. Es como ir redefiniendo las acciones conforme a cómo ha ido evolucionando los mercados. También establece un cambio en la forma como se ha nuestro modelo de vigilancia y control del espectro radioeléctrico, buscando la manera de que sea más proactivo el regulador en este sentido. Otro tema es mantener actualizado nuestro régimen normativo en torno al uso óptimo del espectro y al apalancar dentro de la institución lo que es la gestión del conocimiento para la administración del espectro. O sea, todas estas políticas establecen una cantidad determinada de acciones que están resumidas en un documento que se llama Plan Maestro para la gestión del espectro. Y, por ejemplo, te comento que ya se han encaminado acciones inmediatas que un poco la pandemia empujó abruptamente, ¿verdad?, para ejecutar, porque es evidente que el sector necesita mayor disponibilidad de espectro para poder atender las necesidades de los servicios, la demanda de los servicios. Así que para el próximo año hemos anunciado para enero de 2021 una licitación de la banda de 700 MHz y de 3.5 enero del próximo año. Previo a esto, te digo que hemos avanzado porque nosotros teníamos la banda de 700 MHz ocupada por canales UHF, y ya hemos entrado en un proceso de conversaciones con las partes, con los ocupantes de esta banda, que estarán transmitiendo por aire, sus señales por aire, hasta el 31 de marzo. Lo que nos permite nosotros ir adelantando con el proceso de licitación. Y bueno, este proceso ha sido exitoso. Hasta ahora ha sido exitoso. Todos los ocupantes apagan en sus transmisiones de televisión análoga por aire el 31 de marzo y nos permite que en enero del próximo año podamos tener estos recursos, lanzar la licitación para poner estos recursos de espectro a mitad de año 2021. En el caso de Antel, que es uno de los pioneros de 5G en América Latina, fue el primero, el inicial, ¿qué resultados han tenido hasta el momento con Fixed Wireless Access y el uso de bandas milimétricas? Si nos puedes contar algunos resultados, creo que 1 año y medio, ¿no? O más o menos. Sí, a un año, casi 1 año y medio del lanzamiento. Tengo una presentación para compartirles referente a eso, para contextualizar las redes, la red 5G, en qué mercado, digamos, la empezamos y con qué fin la empezamos a desplegar. Nuestra red móvil tiene una cobertura bastante amplia en cuanto a lo que es 4G. Antel fue primero en el lanzamiento de 4G en el 2011, en diciembre del 2011. 6 años después hicimos el lanzamiento comercial de LTE Advanced 4 con 5G,
a nivel de varias zonas del territorio nacional, y hoy tiene una cobertura de casi el 73% a nivel territorial, y casi 99,9% a nivel de población, quedándonos todavía algunas localidades de menos habitantes para buscarle solución inalámbrica de 4G. Esa es un poco la situación actual. En ese contexto fuimos en abril del año pasado, como bien decías, Danila, fuimos el primer operador en lanzar la red 5G comercial. En realidad nos basamos teníamos el espectro en bandas milimétricas, concretamente la banda es la N267 en 28 GB, y allí desplegamos el servicio de Fixed Wireless Access. La idea de este servicio era complementar las zonas donde aún no había llegado la fibra. Para algunos servicios empresariales empezamos a desplegar este tipo de solución. ¿Qué tipo de red tenemos nosotros? Y bueno, nosotros hasta el día de hoy tenemos una red 5G que es non-standalone, es decir, tenemos 5G a nivel del acceso, o sea, tenemos el acceso a New Radio, y la parte de señalización y control sigue siendo por el core 4G, el core legado. Es la opción 3X la que estamos implementando hoy en nuestras redes. ¿Cómo fue el despliegue inicial? Bueno, como les comentaba, es una arquitectura opción 3X, non-standalone, en el espectro 28, la banda es la 257. Empezamos en 2 ciudades, Nueva Palmira y La Barra, son 2 ciudades que tienen la particularidad que tenían muchos servicios de cobre y algunos servicios, algunas necesidades de esos servicios a nivel empresarial, sobre todo, con requerimientos de mayores anchos de banda para determinado tipo de aplicaciones, y bueno, fue allí donde comenzamos nuestro despliegue. Como les comentaba, no es una red aislada, es una red que necesita anclaje en las redes de 4G, y bueno, para eso probamos tanto anclaje en la banda de 1800 como con la banda AWS, B3 o B4. Utilizamos hasta 400 MHz de espectro en esa banda milimétrica. La característica de la banda milimétrica es que tiene mucho espectro, mucho ancho de banda disponible, y bueno, el manejo de ese gran ancho de banda permite, si bien el alcance, ahora vamos a ver las particularidades que tiene, permite un ancho de banda hacia el cliente bastante importante, ¿no? Llegamos con 4 component carrier que se llaman de 100 MHz, cumplimos esos 400 MHz de espectro, logrando una velocidad de bajada por cliente de 1,7 gigabit por segundo. Esos son los primeros terminales que usamos son los terminales ASCII, con en ese momento el chipset Qualcomm X50, eran terminales de indoor básicamente, por lo tanto tuvimos que construir como un compartimento para poder lograr poner el equipo afuera para tener una mejor línea de vista con la radio base, porque bueno, eso es una limitante importante de lo que son las bandas milimétricas. El uso de las bandas milimétricas requieren básicamente línea de vista con la antena transmisora, y bueno, a distancias del orden de 165 metros de la antena, lográbamos velocidades del orden de los 2 gigabits por segundo. Esos son los primeros clientes. Luego de eso empezamos a hacer algunas pruebas en laboratorio, testeando otro tipo de equipos. Lanzamos con un proveedor, pero ahora ya tenemos equipamiento de otros proveedores. Probando a nivel de maqueta hemos llegado a un ancho de banda total de 800 MHz, o sea, con 4 component carrier ya de 200 MB, con lo cual logramos velocidades de 4 gigabits por segundo a nivel de cliente. Eso es una gran ventaja a nivel, obviamente, de maqueta. Y después fuimos un poco a lo que es la propagación en esas bandas milimétricas. En esas bandas milimétricas, como les comentaba recién, cuando tenemos línea de vista, obtenemos velocidades del orden de los 700 y 1,3 gigabits por segundo, pero cuando interfiere un vidrio, interfiere una pared, ahí un poco pueden ver la gráfica y la variabilidad de la velocidad en función de esas, digamos, de esas situaciones,
la velocidad realmente cae drásticamente a unos 450 megabits por segundo cuando esa onda atraviesa una pared. Esas son un poco las características de lo que es trabajar de lo que ha sido trabajar con esa banda que tiene mucha capacidad, pero bueno, tiene sus restricciones a nivel de cobertura. Pero hemos avanzado en pruebas en campo. Tenemos un piloto de cámaras de videovigilancia con el Ministerio del Interior en una ciudad en la cual no teníamos fibra óptica, y bueno, por las necesidades de ancho de banda y procesamiento de esas imágenes, tenemos, en el caso Solís de Mataojo, se llama la localidad, un equipo o sea, usando 4 component carry de 200 megas, ya esos 800, tenemos una limitante del lado del CPE. Los CPE logran utilizar la mitad de esos 200 MHz, logrando un throughput máximo en campo de 2,2 GB, que es un throughput más que importante, a unos 300 metros de la radio base. Y bueno, también logramos pruebas con combinaciones, con distintas combinaciones de transmisores y receptores a nivel de celda. Logramos alcances mayores, logrando mantener esos 2 gigabits por segundo a distancias hasta de 800 metros. Y creo que eso es un punto bastante clave en lo que refiere a la viabilidad de estos despliegues para accesos fijos inalámbricos, el poder abarcar ya 800 metros a esas velocidades empieza a ser algo muy tentador, ¿no?, como despliegue. Y bueno, para terminar y contarles lo que estamos también haciendo, estamos pensando en esas bandas milimétricas en soluciones del tipo alguna vertical en algunos lugares confinados, en los cuales tengamos que controlar la propagación, y bueno, la banda de 28 obviamente ofrece esas características como recién la habíamos visto. Y bueno, estamos haciendo pruebas también de campo, estamos en el puerto de Montevideo con una de las empresas de logística. En principio estamos viendo también soluciones de vigilancia, pero bueno, están planteadas o arriba de la mesa algunas otras posibilidades como manejo remoto de grúas y bueno, temas de logística en sí en general. Con esta iniciativa de Internet para Todos se incursionó primero en Perú y se extiende este modelo de colaboración basado en Open RAN a otros países, por ejemplo, Colombia, ¿no? ¿Qué efectividad ha tenido para las zonas sin cobertura y qué expansiones a otros países de la región tienen pensadas? Cuando se trabajó en la creación de Internet para Todos, se identificó una población de cerca de 110 millones de personas que no contaban con acceso a la banda ancha de Internet, ¿no? Y por lo tanto no tenían acceso al mundo digital, y lo que eso significa para el desarrollo de las personas, el desarrollo profesional de todos estos, de estas personas en las zonas rurales, ¿no? Y en particular para Perú, en ese estudio se identificó alrededor de 8 millones de personas que se encontraban en las zonas rurales, ¿ok? Y ha pasado ya 1 año y medio. Internet para Todos es una empresa creada en mayo del 2019 y hemos venido trabajando fuertemente, ya habiendo logrado ahorita cerca de 2 millones de personas conectadas a Internet de banda ancha en las zonas rurales, ¿no?, de las distintas regiones del país, de Perú. Y con esto nosotros ya estamos cerca del 30%, 33% del objetivo que tenemos, digamos, ¿no? Y como mencioné, el estudio original tenía cerca de 110 millones, por ende hay muchas posibilidades de expansión del modelo de Internet para Todos, del modelo de compartición de infraestructura activa en las zonas rurales de Latinoamérica, ¿no? En particular, y ya respondiendo precisamente tu pregunta, uno de los lugares o de los países donde se está ya trabajando fuertemente en un modelo similar en Internet para Todos es en Colombia, ¿no? Y a la fecha en Colombia
se han implementado ya 4 pilotos. Esos 4 pilotos los han implementado con proveedores de soluciones Open RAN, y solo con esos pilotos ya están llegando a más de 28.000 personas que se encuentran en zonas apartadas de Colombia, ¿no? Están trabajando de manera dedicada para poder en el futuro cercano hacer la creación de la compañía, lo que vendría a ser Internet para Todos en mayo del 2019, digamos, pero ahora para Colombia, ¿no? Y esa empresa podría llegar a tener cerca de 11 millones de personas en zonas rurales de Colombia como potencial. Y Natalia, ¿en Antel están considerando Open RAN para despliegues futuros? Digamos que considerando, sí, estamos hace más o menos 1 año y medio que el tema, digamos, apareció, ahora está con un poco más de fuerza, pero lo hemos estado evaluando empezamos como, bueno, sabemos que es una tendencia que se viene, esto de la transformación de las redes, de la virtualización, de la claudificación de todas las partes de las redes. Creemos que la realidad, digamos, en momentos, seguramente el acceso sea uno de los últimos en pasar en este proceso, seguramente vengan primero, y vemos que vienen así, primero la parte de core, que la parte de acceso en sí. Pero bueno, empezamos a ver un poco este modelo en qué partes de las redes o en qué situación particular de la red Antel podría tener cabida. Y bueno, empezamos primero, obviamente, por el tema rural, el entorno rural, que es donde vemos algunos casos. Y bueno, por allí Antel tiene hoy ya un despliegue de cobertura a nivel nacional que hace que no haya mucho espacio en cuanto a 4G y Open RAN allí. Y bueno, empezamos a explorar otras soluciones que nos parecían más atractivas, como soluciones, por ejemplo, en estadios, donde tal vez el manejo, o sea, Open RAN con una solución de procesamiento distribuido en el edge, o sea, en el borde, ayuden a tener una mejor experiencia de cliente por calle, digamos, calle de contenido. El caso de estadios podría ser un caso. Hemos estado explorando algunas alternativas, pero la realidad hoy no hemos logrado todavía tener un caso concreto como para decidirnos ir por eso. Que lo estamos considerando, sí. Lo estamos considerando porque digo, sabemos que es algo que más tarde o más temprano vamos a tener que, o sea, va a venir, pero por ahí todavía no encontramos el cuándo ni el cómo. Y Julissa, ¿cómo ven alternativas como estas en Indotel y qué posibilidades tendrían en un mercado como República Dominicana? Un poco los tiros van como lo ha expresado Natalia en Uruguay, un poco más de lo mismo en República Dominicana. Obviamente esto es un esquema que la experiencia peruana de Internet para Todos es una buena práctica y que debe ser evaluada en cada uno de nuestros mercados. República Dominicana tiene una situación muy especial, y es que somos un pedazo de isla, no somos una isla completa porque compartimos con Haití, muy pequeñita, solo 48.000 kilómetros cuadrados, y tenemos una cobertura a nivel de población que ronda el 92%. Evidentemente el resto de la población se encuentra en zonas apartadas. Tenemos pequeños hoyos negros en la isla de poblaciones que no tienen ningún tipo de cobertura, y bueno, podría ser este mecanismo un elemento a tomar en cuenta para futuros despliegues o futuros proyectos en República Dominicana. Así que no se descarta, y creo que podría evaluarse.
El modelo de Open RAN implica una reconversión del ecosistema de infraestructura móvil, pone en discusión el rol de los vendors tradicionales. ¿Creen que el avance a nivel mundial de estos despliegues se va a replicar en América Latina? Y Open RAN se puede decir que está en una etapa de una segunda fase, podría yo llamarle, ¿no? Una fase ya interesante, distinta a la, por ejemplo, cuando nosotros decidimos optar por Open RAN, ¿no? Ya está ahorita entrando a una etapa de captura de mercado a nivel mundial, ¿ah? Y no solo ya en ambientes rurales como aplica para Internet para todos, sino también en países desarrollados están haciendo algunos despliegues, es lo que tengo entendido, digamos, lo que se comunica ahorita. Y, sin embargo, creo que el mundo tiene distintas necesidades, entonces cuando me consultas esto, va a depender un poco. Por ejemplo, hay países donde que están a la vanguardia, digamos, que ya están desplegando 5G o que tienen condiciones propicias, digamos, para desplegar 5G y son de los que primero lo han hecho. Y hay otros países como países ubicados en la zona de Latam, donde aún se tiene mucho potencial o mucha obligación de seguir desarrollando la mancha de cobertura de 4G. Y, y ambos escenarios, el de 5G y 4G, se está pudiendo realizar con soluciones de tipo Open RAN, ¿no? Por supuesto, también las soluciones tradicionales, de vendors tradicionales, se siguen usando, son las más importantes, ¿no? Pero sí está entrando el Open RAN en general, ¿no? Yo creo que en América Latina la adopción de 5G va a ser posterior, digamos, van a haber casos puntuales como el caso en Uruguay, pero el 5G va a llegar un poco después que en otras partes del mundo, mientras que el 4G sí hay mucha necesidad todavía en muchos países de esta zona que se va a seguir desarrollando, ¿no? Es más, con la coyuntura COVID que se ha tenido hace poco, y hablo particularmente en Perú, pero entiendo que en la mayoría de los países de Latinoamérica ha sido parecida. En las zonas rurales se ha evidenciado que no pueden seguir estando postergadas, que no pueden seguir no contando con la posibilidad de acceder a los beneficios que el Internet de banda ancha habilita, ¿no? Nosotros teníamos acá escenarios donde nuestros niños en estas zonas no podían continuar estudiando porque no tenían el acceso a Internet para poder hacerlo de manera remota, hacerlo de manera no presencial. Entonces, ya no es un lujo, pasa a ser casi una obligación o una necesidad, si lo ves desde el punto de vista de las personas de estas zonas, ¿no? Entonces, en conclusión, un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que Open RAN debería capturar parte importante de estos despliegues 4G y también de los despliegues 5G en América Latina, ¿no? Dependiendo de, como te digo, los momentos de cada una de estas tecnologías, ¿no? Ahora, en paralelo, puedo comentarte que me queda claro que los vendors tradicionales darán una batalla sin cuartel, ¿no? Y esto en la medida en que las soluciones Open RAN no permitan tener una paridad de servicio, ¿no? Si las soluciones Open RAN no brindan esta paridad de servicio, es decir, que la voz y los datos o los servicios de voz y datos brindados en estas redes de tecnología tradicional y de tecnología Open RAN sean básicamente iguales, por supuesto no van a lograr ingresar de manera importante en los despliegues que se vienen. ¿Cómo impactó la pandemia en la red móvil de Antel y cuánto de este incremento de demanda absorbió el despliegue de 5G que habían hecho antes, ¿no? La pandemia creo que en Uruguay, digamos, tuvimos una etapa que estuvimos bastante controlado, pero sin duda que el incremento de los hábitos digitales de todos para la salud, hoy estaba escuchando temprano cuando exponían el impacto en la digitalización de los servicios de salud, de educación, de entretenimiento, de comercio, o sea, la sociabilización, todo es, la realidad es que nosotros como que sí, experimentamos en pocos meses
esta aceleración de la necesidad digamos, de estar conectados a nivel de todo el territorio nacional. Y bueno, creo que allí en Uruguay tenemos algunas características que nos hicieron pasar esto bien. Además de la red móvil, nosotros tenemos una red de fibra óptica al hogar que cubre hoy el 86% de los servicios cableados de Antel, es decir, el 86% de los servicios que hoy están cableados tienen la posibilidad de conectarse a una red de fibra óptica al hogar. Eso posibilitó que se pudiera teletrabajar, teleestudiar, hacer, digamos, muchas cosas desde el lado de las residencias de cada uno, que evidentemente el tráfico creció en las redes fijas, casi un 50%, también en las redes móviles. Las redes móviles experimentaron un crecimiento tal vez un poco distinto, crecieron como ese escalón del 50%, pero después siguieron creciendo. O sea, creo que como que la pandemia tuvo un escalón cuando hubo el primer confinamiento, pero después como que eso aceleró el proceso de demanda y utilización de los servicios a internet, de los servicios de entretenimiento. O sea, hacemos más cosas con la parte de servicios digitales. Bueno, en concreto, ese tráfico fue absorbido básicamente por las redes de cuarta generación, LTE, primero por su distribución, o sea, tenemos una penetración de casi el 99,9% a nivel del territorio, y bueno, esa, digamos, fue la red fuerte a nivel de móvil para soportar esto. Tuvimos que sí hacer inversiones focalizadas. ¿Qué pasó? En realidad, si bien el tráfico creció, hoy tenemos en algunas zonas el tráfico se duplicó. En zonas residenciales, balnearias, ustedes deben, no sé si conocen, pero bueno, Punta del Este, la zona balnearia donde tal vez mucha gente fue allí a ejercerse el teletrabajo o a ejercer, digamos, el confinamiento. Ese tráfico hoy es el doble de lo que de la misma fecha a un año atrás, ¿no? Y bueno, eso sí requirió reorganizar las inversiones y empezar a darle más tráfico a las redes en ese sentido. 5G yo creo que no absorbió tal vez si estuviéramos en otro punto de adopción en cuanto a terminales. Acá hay un tema que hemos empezado. FWA creo que no se densificó tanto por el tema de los costos de los terminales actuales. Seguimos viendo opciones, estamos les comenté las pruebas con ASCII, pero la realidad es que el costo de los terminales, a principio de año estábamos en unos $700, hoy ya ese costo ha bajado, y bueno, esperamos que a principios del año que viene podamos masificar en algunas zonas que realmente con los resultados que estamos teniendo en campo, creo que si hubiera una madurez o un costo de terminal distinto, tal vez lo podíamos haber capitalizado mucho mejor en cuanto a las necesidades que tuvimos con la pandemia, ¿no? Julissa, para enero, anticipabas antes, tienen prevista lanzar los pliegos de la licitación para 3.5 GHz y 700 MHz. La nueva gestión que arrancó este año y que, bueno, vos representás, busca hacer un foco en calidad en expansión de servicios. ¿Se van a fijar condiciones de cobertura, de calidad de servicio en estos nuevos procesos de subasta? Nosotros estamos como por atacar todos los frentes y efectivamente nuestra necesidad de atender estos pequeños hoyos negros que le comenté en la respuesta anterior, lograr un 100% o muy cerca del 100% en la cobertura de toda la población de República Dominicana. Eso es por un lado, y obviamente entre las obligaciones de hacer de esta licitación de espectro buscamos lograr esto. Pero por otro lado hay una coyuntura muy buena, y es que estamos en proceso de
negociación de la renovación de los contratos de concesión de las operadoras móviles en República Dominicana. Así que ese es otro mecanismo por el cual nosotros también vamos a poder lograr establecer expansión de las redes de telecomunicaciones en República Dominicana. O sea, la licitación por un lado y la expansión de redes por obligaciones de ser producto de la renovación de contratos. Pero además, esta nueva administración del Estado emitió el decreto 539-20 que establece como una facilidad, como un derecho esencial, el acceso universal al Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las tecnologías. Este decreto dispone la creación de un plan nacional de banda ancha que va a requerir una inversión estatal de cerca de 150 millones de dólares para poder mejorar las condiciones de cobertura y apropiación de las tecnologías por parte de la población. Así que, como ves, no solamente estamos apostando a la inversión privada, producto de la licitación y la negociación de contratos, sino que también hay un compromiso estatal para atender los temas de cobertura. Y sobre todo, una renovación generacional de las redes. No, apostamos a que en un horizonte bastante corto ya se haya migrado la totalidad de la red a redes 4G y 4.5G. Eso es lo que buscamos. Y obviamente la implementación de redes 5G con esta disponibilidad de espectro que va a tener el sector a partir del próximo año. En Perú, que bueno, como comentabas, es el caso de mayor despliegue de Internet para todos, ¿qué cantidad de sitios tienen desplegados hasta el momento y cómo los afectó la nueva demanda de servicios en cuarentena? Y si nos puedes adelantar para el 2021, cantidad de sitios a desplegar, esta la agregué, no la esperaba. Respecto a la cantidad de sitios, en la primera pregunta, me parece, les comenté que hemos llegado ya a cerca de 2 millones. Esas 2 millones de personas en zonas rurales están ubicadas en cerca de 11.000 centros poblados, le llamamos, ¿no? Estos 11.000 centros poblados han sido atendidos con el despliegue intensivo en 1.500 sitios, en 1.500 emplazamientos móviles, ¿no? Eso en estos sitios donde ya hemos hecho el ABRE e instalado la capa 4G para poder estar con presencia ahí, ¿no? Este despliegue de 1.500 sitios equivale ya a cerca de la mitad de la red que tiene Internet para todos en las zonas rurales a nivel nacional, ¿no? En Perú. Entonces, digamos, ya estamos, hemos avanzado de manera importante en este año y medio. Respecto a cómo nos afectó la demanda de los servicios en época de cuarentena, el crecimiento de tráfico de voz y datos sucedió, digamos, ¿no? Ha sido en el orden de 1 a 2 dígitos, dependiendo del mes de la cuarentena, ¿no? Los meses más fuertes fueron abril y mayo, probablemente porque muchas personas se puso, digamos, entendimos que iba a continuar la cuarentena, también entendimos, y Perú es un país que tiene mucha centralización en la capital. Entonces, muchas personas que se encontraban en Lima y que ya al momento en que el gobierno flexibiliza un poco la cuarentena, pueden desplazarse a sus zonas digamos, en el interior, en la provincia, y se vio un incremento adicional al incremento que ya había aparecido por el uso de las herramientas digitales, ¿no? Llegando a valores de 35, 40, 50%, ya dependiendo del sitio específico, pero en promedio 35% de incremento de tráfico de datos. Y en voz no se quedó atrás, también se incrementó bastante, llegando a valores promedio de 27, 25%. Ya cuando comienza la cuarentena a seguirse prolongando, pero acá hubieron unas fases de reactivación y las fases se empiezan a dar,
regresa el desplazamiento, pero ahora en sentido contrario, ¿no? Nuevamente muchas personas se empiezan a mover hacia la capital y los porcentajes de tráfico, digamos, adicionales se han reducido, pero siempre manteniéndose en un dígito, ¿no? Alrededor de 6-5% adicional sobre el forecast de tráfico que teníamos. Igual es complicado calcularlo porque como nosotros estamos en un proceso de despliegue importante de 4G, claro, se suman distintas variables, ¿no? Pero debemos estar en por lo menos un dígito de tráfico adicional. Eso, y bueno, luego me preguntabas un poco cómo va a continuar el despliegue el próximo año en Perú. En Perú, nosotros tenemos una fuerte dependencia de los proyectos que tiene subvención del gobierno. Le llaman los proyectos de las redes regionales, que básicamente es el despliegue de capacidad terrestre para interconectar las zonas más rurales, más lejanas, hacia las ciudades, digamos, ¿no? Pero te estoy hablando de fija, ¿ah? Despliegue de fibra óptica, de microondas, digamos, ¿ok? Y, y nosotros lo que normalmente hacemos es ponemos la última milla y nos conectamos a estas redes, ¿sí? Entonces, claro, con la coyuntura COVID y otros temas ahí, digamos, particulares de estos proyectos, esperamos que los compromisos que se tienen ahí por parte de las empresas que están trabajando con el gobierno y de los procesos de certificación, aceptación del gobierno hacia las redes que entregan sus proveedores, ojalá puedan ser lo más ágiles para que nos permitan a nosotros seguir conectando a los no conectados, ¿no? Dependiendo de eso, el número de cantidad de despliegues puede variar, pero calculo que va a estar, las estimaciones que ya hemos hecho en realidad, porque ya estamos haciendo el presupuesto del próximo año, va a ser un número parecido al de ahora, ¿no? Por lo menos 500 sitios, cerca de 500 sitios adicionales que deberíamos estar desplegando, ¿no? Entiéndase, y entiéndase ahí, Daniela, para cerrar la idea, que ya estamos empezando, este año en realidad hemos empezado a hacer despliegues en sitios vírgenes, digamos, sitios donde no teníamos infraestructura, porque como mencioné previamente tenemos 3.100 sitios, o teníamos 3.100 sitios, y ya este año también hemos empezado a ampliar la red, es decir, a llegar a sitios donde no existía presencia, digamos.